Y ya está con nosotros también en el estudio aquí en Guayaquil el economista Alberto Acosta Burneo, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos ya a menos de mes y medio de que concluya este gobierno y asuma pues un nuevo presidente. Y sí quisiera preguntarle de las cosas importantes en materia económica, ¿cuál resaltaría más? Uno pudiera pensar que en estos momentos es lo que está en la Asamblea, que es la Ley de Defensa de la Dolarización. ¿Sería ese ya el último proyecto que dejara listo en materia económica este gobierno? Bueno, en materia económica lo primordial de este gobierno es vacunación, vacunación, vacunación. Okay. Sin vacunación no hay reactivación económica, eso tenemos que estar muy claros. Bueno, pero en eso está avanzando. Se está avanzando a un ritmo bastante lento, necesita acelerar ese ritmo de vacunación, comprar más vacunas, dejar hechos los pedidos para que las vacunas, así no lleguen a este gobierno, pero ya estar en la lista de espera para que sigan llegando más vacunas. Ese es el prerequisito para cualquier reactivación económica. Ya en materia legislativa, la discusión de la ley de defensa de la dolarización en la Asamblea es fundamental por varios motivos. Primero, porque nos garantiza una independencia técnica del Banco Central, nos garantiza que no le van a meter la mano. Eso es fundamental. Necesitamos un Banco Central que no sea un arma para generar distorsiones en la economía, como es la emisión de dinero. No hay que olvidar que el gobierno de Rafael Correa emitió 8.000 millones de dólares de ecuadólares. Emisión en dolarización. El resultado, acelerado incremento de precios, lo vivimos durante la bonanza, que el país se volvió caro. Esa es la consecuencia de emitir dinero en una economía dolarizada. Es algo que no debe repetirse y bueno, tenemos la certeza de que en los próximos 4 años no va a suceder porque el presidente electo, Guillermo Lasso, ha dicho que no va a meterle la mano al Banco Central, pero las instituciones van más allá de las presidencias. Necesitamos que nos garantice para que quien viene después de esos 4 años tampoco le pueda meter la mano al Banco Central. Bueno, pero esa ley tiene estas dos connotaciones. Una, no hacer del Banco Central la caja chica del gobierno de turno para que de ahí pueda coger dinero y tapar cualquier hueco que tuviera en caso de una emergencia. Pero también dos, el hecho de que son compromisos con el Fondo Monetario Internacional y necesitábamos de ese compromiso para que vengan 1.500 millones de dólares. Esa es la segunda parte de por qué es importante ese proyecto. Y es porque al ser tan importante defender la dolarización, es uno de los compromisos en el acuerdo con el Fondo Monetario. De esa ley depende también el financiamiento de este año, 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más los desembolsos de los multilaterales. Entonces tiene una importancia múltiple. La primordial es porque no queremos que el Banco Central sirva para generar distorsiones en la economía que nos afecten a los ciudadanos, como lo que sucedió cuando se emitieron ecuadólares, que eventualmente puede poner incluso en riesgo la dolarización. Los ecuatorianos valoramos la dolarización, no queremos que se caiga la dolarización y para eso hay que evitar que el Banco Central se torne en una institución ilíquida. Y la segunda parte es, necesitamos ese financiamiento, el fisco necesita el financiamiento de los multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, un financiamiento barato, a largo plazo, en condiciones blandas, para poder seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Ahora, pero en ese sentido, el Ejecutivo ha hecho lo suyo. Ha mandado 3 veces ese proyecto de ley a la Asamblea, está en manos ahora de los legisladores. ¿Pudiera haber un cambio una vez que ya tenemos un presidente electo en la posición que pudiera adoptar la Asamblea frente a ese proyecto, a la decisión que va a tomar de aprobarlo o negarlo? Definitivamente, yo creo que con un presidente electo como Guillermo Lasso, las fuerzas comienzan a alinearse en otro sentido. Distinto hubiese sido si el presidente era Arauz, porque hay que estar muy claros, los políticos al final del día siguen al poder y quien tiene el poder van a querer congraciarse de alguna manera. Entonces yo sí creo que hay una mayor oportunidad en este momento de aprobación de esa ley tan necesaria para el interés de los ecuatorianos, para blindar a la dolarización y esperemos que eso se cumpla en el plazo que queda, ya son pocos días que faltan, para poder garantizar el financiamiento y para tener la tranquilidad no solamente de estos 4 años, sino en adelante saber que el Banco Central está blindado. Ahora, pero usted ya en eso señalaba, ¿no? El hecho de que no se apruebe da tranquilidad de 4 años por el compromiso que ha establecido el señor Lasso de decir no vamos a tocar el Banco Central y defender esa postura de que hay que blindarlo, lo que pudiera pasar durante 4 años si no hubiera una ley. En el caso del dinero que se necesita y que este gobierno no lograra cumplir ese compromiso al no aprobarse la ley en el hipotético caso, también hay quienes apuestan a que Guillermo Lasso será un mejor negociador y podrá obtener mejores condiciones y una vez posicionado nuevamente tocando la puerta de los multilaterales. ¿Usted concordaría con esa postura? Bueno, hay que ser muy claros que el acuerdo con el fondo va a tener que ser renegociado. Hay que llegar a nuevos mecanismos de cómo poner en orden las cuentas fiscales. Eso implica que hay la oportunidad para llegar a una versión distinta. Si es que la ley, incluso si la ley no es aprobada, tendría que plantearse como una meta a futuro
poder reenviarla cuando pueda volver a ser enviada. Un acuerdo con el fondo tiene una visión de mediano plazo. Entonces es algo que sí es posible. Yo creo que además nos lo dicen los mercados. La reacción de los mercados al día siguiente del triunfo de Guillermo Lasso fue de un optimismo por el cambio de rumbo del Ecuador. Saber que el Ecuador ha decidido salir del populismo económico e ir hacia una política responsable, una política con una visión de largo plazo. Eso generó que el riesgo país se desplome. Cayó 400 puntos de un día para otro sin que el Guillermo Lasso todavía se posesione. Y eso demuestra también el poder que va a tener para poder negociar, para llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo mecanismo de financiamiento con el país e incluso poder retornar al mercado internacional de capitales mucho más rápido de lo que se pensaba. Porque con un riesgo país como el que teníamos hasta hace poco, 1.100 puntos, 1.200 puntos, significaba que el financiamiento al Ecuador le hubiese costado un 12-13%. Con el riesgo país actual, y que yo creo que va a seguir cayendo con las medidas que se vayan adoptando, el financiamiento puede costar un 7-8%. Y si sigue cayendo, el costo del financiamiento va a seguir cayendo. Entonces el beneficio es inmediato para el país. Generar confianza, dar confianza a los mercados, dar confianza a los inversionistas, tiene varios beneficios. Al Ecuador le cuesta menos el financiamiento y por otro lado, internamente, esto también despierta un optimismo en los inversionistas, que ven como una oportunidad de decir, el Ecuador va a manejar responsablemente sus cuentas, va a ser una política económica que no va a generar un ambiente favorable a la inversión y eso despierta también el interés en la inversión local. Bueno, y casa adentro también el movimiento interno, ¿no? En quizás retomar ese deseo de volver a arriesgarse, a invertir, a producir. Pero eso por un lado, pero por otro lado hay un gran problema que tiene el país y es ese déficit fiscal. ¿Cómo termina en ese sentido el gobierno de Lenín Moreno y lo que le toca pues asumir ya a Guillermo Lasso? Bueno, la situación fiscal es muy compleja, es un problema que se venía arrastrando desde la bonanza. En la bonanza es cuando el gasto público se expandió porque el precio del petróleo subió a sobre $100 por barril. Y se pensó que esa era la normalidad, cuando realmente ese era un precio excepcional. Cuando el precio del petróleo retorna a la normalidad, nos encontramos con que tenemos un Estado que no podemos sostener. Lenín Moreno ha tratado de poner en orden las cuentas fiscales, sobre todo a partir de 2019, pero el camino por recorrer es muy grande. La pandemia tuvo un impacto muy fuerte y para este año la necesidad de financiamiento podría bordear los 10.000 millones de dólares. Es decir, todavía hay un gran camino por recorrer que viene por el lado de priorizar el gasto. El Estado tiene que saber en qué gastar. No hay dinero para hacerlo todo. Quisiéramos gastar en todo, pero en las familias no se puede gastar en todo, en el Estado tampoco. Entonces la manera de poner en orden las cuentas fiscales es priorizando el gasto en el ciudadano, en salud pública de calidad, en educación, en seguridad. Eso es lo prioritario. Lo demás no es prioritario, debe ser revisado, debe ser eliminado, para poder garantizar que sí haya fondos para lo que realmente es importante. Ahora, pero el día domingo que hacíamos el análisis en Opción 2021, justamente conversábamos con usted y había otra vía que también es aumentar quizás los ingresos y usted me acuerdo que en algún momento decía hay medidas duras que se pudieran tomar y que pudiera tocarle en su momento al gobierno de turno. En ese momento no teníamos todavía quizás claro quién iba o no un presidente electo, pero hemos escuchado ya, por ejemplo, a Guillermo Lasso, y lo ha dicho desde que ya resultó presidente electo y antes, ahora lo ha reafirmado. No voy a subir impuestos, más bien vamos el mismo día de la posesión a presentar en la noche una reforma tributaria que vaya con disminución gradual, por ejemplo, del impuesto a la salida de divisas, pero él se mantiene en no ir por ese lado en que sea el ciudadano el que tenga que aportar más. Lo que hay que estar muy claro es que la fuente de bienestar es la inversión que genera producción, genera empleo. El país tiene que ser competitivo, atractivo para que se invierta más, porque queremos más empleo. Y la manera de tener más empleo, de recuperar empleo, es reactivando la producción, y para reactivar la producción hay que reactivar la inversión. Entonces, mal haríamos en este momento en decir, bueno, ahora paguen más impuestos. Eso lo que haría es complicar aún más las cosas en un entorno que de por sí es extremadamente complejo. Entonces, la salida de este momento viene por el lado de priorizar el gasto. Y yo creo que aquí el desafío del gobierno es muy grande, porque estamos saliendo de 14 años de un populismo económico en donde la relación, sobre todo con los pobres, fue una relación clientelar. Darles dádivas para mantenerles contentos, pero a su vez no darles las herramientas para que salgan de la pobreza. Claro, eran votantes cautivos. El desafío de Guillermo Lasso es poder demostrar que una política responsable, una política con una visión de largo plazo, puede cambiar esa relación, una relación donde el objetivo de las políticas del gobierno sea dar herramientas
para quienes están en situación de pobreza puedan generar ingresos y puedan mejorar su situación. Ahora, pero siendo realistas, la gente visualizará que tiene una varita mágica y que todo el cambio va a ser, asume el 24 de mayo y ya a finales de mayo tendremos un panorama totalmente distinto. Esta propuesta que él planteó en campaña, ¿la podrá ejecutar en fases, en corto, mediano, largo plazo? O sea, hay que tener claro también eso, ¿no? Que no es que de la noche a la mañana vamos a sentir un cambio ya radical a lo mejor. Bueno, hay una situación muy compleja, una triple crisis, todos sabemos, una crisis fiscal, una crisis de competitividad, un país caro y una crisis social y sanitaria gigantesca, destrucción de empleos masiva. Los cambios no son inmediatos, no hay varitas mágicas en economía, no se puede decir que en 1 o 2 días se solucionan todos los problemas que se han acumulado durante más de una década, y eso hay que estar muy claros. Pero sí hay que tomar medidas decisivas, medidas valientes, rápidas, para poder incentivar, para aprender esa chispa de la inversión. Si se logra, yo creo que el impacto, por ejemplo, que ha tenido en un choque de confianza, puede desencadenar en un choque de inversiones. Eso es lo que necesitamos. Un país que de repente encuentra que es atractivo, que genera confianza, que dice es un entorno amigable para invertir, es un país para invertir, un país para atraer capitales. Ese es el gran desafío y los resultados pueden ser relativamente rápidos siempre y cuando se tomen estas medidas valientes que generen ese choque de confianza, que como se generó el anuncio del resultado de las elecciones, cuando en el mercado internacional de capitales el riesgo país cayó en 400 puntos. Algo similar tiene que suceder internamente para que todos los actores digan, ese es el momento de invertir. Quiero agradecerle al economista Alberto Acosta por haber estado esta mañana con nosotros, contándonos lo que le queda a este gobierno por hacer y cuál es la proyección, ¿no? Ya ahora que arranque en mayo el gobierno de Guillermo Lasso. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Con eso aquí ya me despido, pero enseguida viene Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos y luego las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un excelente día.